Que el Señor le bendiga grande, rica, abundante y poderosamente. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila y nuevamente bienvenido a nuestro programa Palabra, Gloria y Poder. Para nosotros queremos decirle que más que un privilegio el que usted pueda acompañarnos nuevamente aquí en otra edición más de nuestro programa. Y hoy bajo un título muy especial y más que importante, La destrucción de Damasco y las dos bestias. Siguiendo, ¿verdad?, la línea de nuestro programa pasado sobre el fin de una era, el imperio final, pues hoy vamos a abundar un poco más del tema de nuestro programa pasado para pues poder explicar un poquito más algunas cosas que nos quedaron, ya que pues en una hora de programa generalmente pues no nos es suficiente. Pero bueno, nuestro programa hoy bajo el título La destrucción de Damasco y las dos bestias. Continuación, ¿verdad?, de nuestro pasado programa, el fin de una era, el imperio final. Y bueno, iniciando nuestro programa, les recordamos nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Estamos en Twitter y Facebook. Usted puede añadirnos, puede buscarnos allí y puede pues tener la oportunidad de agregarnos. Facebook, www.facebook.com/Miguel Sánchez Ávila y www.twitter.com/Sánchez Ávila, ¿verdad? Para que usted pues nos pueda añadir. Y también en nuestras páginas en el internet, www.miguelsanchezavila.com, www.miguelsanchezavila.org. Así que bueno, para nosotros es más que un placer y inicialmente queremos ir mostrando estas imágenes que nos recuerdan, ¿verdad?, un poquito sobre el caso, ¿verdad?, de la visión de las cuatro bestias que tuvo, ¿verdad?, el profeta Daniel. Ya pues en nuestro programa pasado estuvimos hablando un poco sobre esto y es algo mucho más que importante porque en su simbología tiene que ver inclusive, ¿verdad?, con la simbología profética revelada al apóstol Juan ya mucho tiempo después en el futuro, que ya pues en nuestro presente viene a ser en el pasado, pero en el caso de Daniel, bueno, mucho tiempo después de Daniel, ya de una manera simbólica y en la isla de Patmos, el apóstol Juan, igual que lo tuvo Daniel, viene y tiene una revelación en unas bestias que surgen, una de la tierra y otra del mar, y que representan de forma simbólica y de manera exacta los imperios que se iban, por lo menos en el caso de Daniel, que se irían a levantar sobre la faz de la tierra, y en el caso del apóstol Juan, bueno, ya se habían levantado, porque pues en el caso del apóstol Juan ya existía el imperio romano. Precisamente en el caso del apóstol Juan, el emperador Domiciano fue quien lo desterró a la isla de Patmos, tratando fallidamente de matarlo en aceite hirviendo, y de una forma milagrosa el apóstol Juan, bueno, el Señor lo cuidó y aterrado, este emperador lo mandó desterrado a la isla de Patmos, donde por 2 años estuvo ahí, ¿verdad?, el apóstol Juan y tuvo esta revelación. Daniel, un gran profeta, y el caso del apóstol Juan, además de apóstol, se movió en el ministerio de la profecía, pues ahí, ¿verdad?, le llegó esta palabra profética que hoy en día la tenemos, y que pues entre Daniel y el apóstol Juan nos revela de una forma bien especial qué es lo que viene para el mundo. Por lo menos aquí en el caso de Daniel, yo quiero que usted me acompañe a Daniel capítulo 12, versículo 4, donde dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ahora viene la palabra clave: muchos correrán de un lado a otro, o muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Pues obviamente esto de que muchos correrán de un lado a otro o de allá para acá, definitivamente y pues de forma bien obvia en lo que podemos ver en este tiempo que vivimos de principios de dolores, tiene que ver con los refugiados sirios que en el pasado 2015 millones emigraron. Creo que era un aproximado de 4 millones en la peor crisis humanitaria de la historia de este país. Y el asunto es que pues hay una profecía que va relacionada con el caso de Siria que aún no se ha cumplido, y es en la destrucción de Damasco, que viene a ser su capital. Lo que podemos nosotros ver y lo que veníamos explicando y hemos venido explicando en nuestros programas es que pues en el caso de estos refugiados sirios, ellos pues han salido desesperados de sus países, y cuando vemos muchos, pues imagínense, comparativamente esto viene a ser la peor crisis humanitaria, en donde millones, una cantidad incomparable, han salido corriendo prácticamente de allí. Ahora, lo que hablábamos es que Israel
desde que fue reconocido como nación el 14 de mayo de 1948, pues bendijo al mundo hasta, bueno, científicamente y de forma tecnológica de una manera poderosa. Y lamentablemente, pues han salido líderes que inclusive han venido a maldecir al pueblo del Señor. Lo curioso aquí es la ceguera espiritual de algunos lugares, por lo menos en los países donde son estos líderes, en donde se ha creado un profundo odio, tanto anti-israelita como antiamericano, diciéndole también verdad al caso de los israelíes como que son asesinos y ellos tienen la culpa de todo, censurando, bueno, podemos decir, censurando de forma arbitraria la realidad que vive Israel, un pueblo tan pequeño que está prácticamente sobreviviendo, y eso podemos decir que es gracias al Señor. O sea, queda demostrado que maldecir a Israel es como maldecir a Dios, y decir que se maldice a Israel desde el fondo de la entraña y de las vísceras, y que después haya venido un juicio tan terrible pero tan pronto, yo creo que esto queda más que claro, ¿verdad?, para los mandatarios a nivel internacional de lo que les espera, porque el asunto es que no es tanto los judíos, sino es el Dios que cuida a Israel con el propósito de honrar la palabra que dice para que su cumplimiento profético llegue. Y lo que vemos nosotros precisamente en estos países, bueno, fotos terribles, por lo menos en el caso de Venezuela, gente buscando en la comida, porque el actual gobierno, sucesor del gobierno de Hugo Chávez, imagínense, tiene a la gente que no llegan alimentos. No solo eso, pues buscando en la basura, pero además de todo esto, de imágenes que no estamos mostrando ahora, pero en los hospitales no hay medicamentos, no hay nada, los médicos no saben qué hacer, sin contar la ola migratoria de venezolanos que están saliendo por la frontera para salir a Colombia porque no hay comida. O sea, muchos siguen corriendo de aquí para allá y ciertamente son muchos. Yo diría por lo menos que en este caso Venezuela viene a ser una parte en este cumplimiento profético, pero yo veo más, ¿verdad?, en el caso de Siria y de los sirios y los refugiados sirios. Pero bueno, lo que podemos decir y lo que ya hemos venido hablando en otros programas, el pueblo y los países siempre pagan por las malas decisiones de su gobernante, pero lo que pasa es que los gobernantes que se levantan en esos países, tan igual que como está el corazón del que los gobierna, está el corazón, y yo digo, de la mayoría, no de todos, pero de la mayoría que son gobernados por esta persona, porque precisamente el pueblo los elige y a veces en juicio Dios permite que lo elijan. Lo mismo ha sucedido con Puerto Rico, lo mismo ha sucedido con los Estados Unidos, lo mismo ha sucedido en muchos países a lo largo de la historia. Y terrible, no es que Dios no esté, es que los que gobiernan y los que son gobernados en su mayoría se han apartado de Dios, y pues obviamente estas son las consecuencias, cosas terribles. Y el nuevo líder que viene, que va a ser un líder a nivel internacional, la Biblia lo llama el anticristo, que ese va a ser el peor juicio que va a tener no países, sino la humanidad completa. Tanto es así que el Señor, para librar a su pueblo de los grandes juicios que vienen, estamos hablando de su pueblo porque la cuestión aquí es que pues el caso de la palabra iglesia, o sea, cuando se hace mención de la iglesia en la Biblia, si usted busca en toda parte, en todos los lugares en el Apocalipsis, no hace tan solo una sola mención de la palabra iglesia, porque ya en el Apocalipsis, cuando empiece la gran tribulación, ya la iglesia se fue. Y el asunto es que los que son la iglesia original como es, son la novia de Cristo, pero cuando la novia se vaya, solo va a quedar aquí quizás un remanente que sí se va a salvar, pero que no son parte de la novia en sí, sino que vienen a ser los amigos del esposo. Por lo menos ese es el caso del nivel espiritual en la cual el Señor lo pone, todavía no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El apóstol Juan le he revelado esto, viendo una visión en el futuro de mártires, gente que muere en la gran tribulación. Quizás ya no serán parte de la novia de Cristo, pero por su valentía, pues obviamente el Señor permite que sean salvos porque van a dar su vida por la causa de la fe. Ya en este caso, en la peor persecución que se va a desatar. Tristemente, hoy en día hay gente que no cree en el arrebatamiento, y el asunto es que, pues hermano, la Biblia es clara referente a este tema. Si hay un arrebatamiento, en otros programas lo hemos explicado,
y vamos a hacer una explicación hoy en día en nuestro programa de algo pues bien interesante concerniente al tema. Pero en las siguientes imágenes que vamos a ver a continuación, pues podemos tener un recuerdo de lo terrible y sangriento que fue en el 70 después de Cristo, ¿verdad? Cuando tropas del general Tito marcharon desde Roma para suprimir una rebelión de los judíos celotes. Cuando usted lea en la Biblia tal y tal persona, el celote era un grupo rebelde que existía en Israel que estaban contra Roma. Resulta que, y esto pues obviamente, yo soy claro, bueno, sí, la Biblia no lo dice, pero la Biblia prueba la historia y la historia prueba la Biblia. Para estudiar la teología hay que estudiarlo en contraste con la historia, y Jesucristo profetizó que el segundo templo sería destruido. La Biblia no habla de ese cumplimiento profético, pero la historia sí. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, pero la historia hay que también estudiarla, por favor. A veces pues uno se encuentra una de cosas, pero de eso no vamos a hablar. Mire, la historia dice que en el 70 después de Cristo, tropas comandadas por el general Tito marcharon a suprimir esa rebelión de los celotes en Israel. Lo que pasó fue que los celotes se aprovecharon porque aparentemente pues hubo un robo en el templo, y entonces hicieron un grupo cansados de pues el imperialismo romano y de los abusos de los romanos, y bueno, ellos mataron a toda la guarnición de romanos que estaban encargados de velar la Torre Antonia en Jerusalén. Luego de que los mataron, pues entonces ahí es donde empieza la rebelión de los judíos, y tropas de Roma fueron directamente allí a suprimir esa rebelión, ofreciendo términos para que se rindieran, sitiando toda la ciudad, rodeando toda la ciudad, y usted puede encontrar detalles sobre esto por medio del historiador judío Flavio Josefo, que habla sobre las guerras de los judíos y sobre todo lo que pasó allí. Mire qué fue lo que sucedió. Pues cuando los romanos suprimen esta rebelión terrible, lo que sucedía allí era que hasta ellos, llenos de ira, a las mujeres judías embarazadas, y eso son de las cosas que se pueden contar porque fue algo terrible todo lo que sucedió allí, a las mujeres embarazadas les sacaban los bebés de su vientre a espada limpia, y le metían gatos vivos y cosían los vientres para atrás. Además de todo esto, millones de judíos murieron. Los últimos que quedaron fueron en la última resistencia en Masada, donde murieron envenenados porque prefirieron tomar veneno a que los romanos entraran a violar sus mujeres, a matarlos y a llevarse de esclavos a los demás. Entonces, aterrado y oyendo las noticias que venían de lo que sucedía, una tribu judía llamada la tribu de Dan, una tribu de pescadores que nunca, ¿verdad?, pues ha tenido una posición de podemos decir prominencia en el pueblo de Israel, aterrado y escuchando todo lo que los romanos hacían a los judíos, ellos escaparon y se metieron por el mar Mediterráneo, cruzaron por el estrecho de Gibraltar y se establecieron en un lugar que se llama hoy en día Danmark o Denmark, o sea, que pues obviamente tiene que ver con Dinamarca, o sea, la marca de Dan. Y pues obviamente ellos vienen y se establecen allí. Curiosamente, y yo quiero que usted me acompañe, ¿verdad?, en Génesis capítulo 49. En este capítulo en Génesis nosotros podemos leer, ¿verdad?, toda la palabra profética que Jacob da a sus hijos, a cada uno de ellos. Y bueno, de los hijos de Jacob nacen precisamente las 12 tribus de Israel. Y él pues da una palabra bien profética en el caso de Dan, y lo que nosotros nos preguntamos de esta tribu, bueno, cuando Jacob da esta palabra profética sobre Dan, que tiene que ver con los descendientes de su tribu, de esta tribu judía, lo que nos llama la atención es que habla como que fuera una prominencia o que fuera a jugar un papel fundamental en el caso del pueblo judío, pero esto nunca ha pasado todavía en la historia. Génesis capítulo 49, versículos 16 y 17. Mire lo que dice. Dan juzgará a su pueblo, dice, como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Yo quiero que usted
apunte bien esos versículos, Génesis capítulo 49, versículos 16 y 17, y para meditar un poco en esto de víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete, lo que a nosotros pues nos llama la atención referente a esto pues es la profecía que nosotros podemos leer en el caso, ¿verdad?, de Génesis, sobre pues Génesis capítulo 3 versículo 15, donde nos habla precisamente sobre una simiente, y aquí el mismo Señor Jesucristo, dando esta profecía mesiánica, da testimonio de que Él iba a venir a la tierra, en este caso en su primera vez como Salvador para redimir a la humanidad. Y ahora en nuestro tiempo actual estamos esperando que regrese la segunda vez. Mire lo que dice: pondré enemistad entre ti, eso es hablándole a la serpiente, y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea que la serpiente siempre tratará, ¿verdad?, de atrasar, pero todo aquel que viene a ser simiente de la mujer, en el caso de la simiente de la mujer es Jesucristo, pero por medio de él nosotros pues alcanzamos todo esto y le podemos dar bien certeramente en la cabeza, pero siempre hay una lucha en estas dos simientes. Entonces quiere decir que así como el Espíritu Santo formó la humanidad de Jesucristo en el vientre de una mujer elegida, quizás por una imitación, pues entonces, y esto pues es lo que quizás han especulado mucho, de alguna forma el enemigo, como el anticristo, va a ser toda la imitación de lo que era Cristo, pues entonces en algún vientre de una mujer perversa, de alguna forma el enemigo quizás hará algún tipo de manipulación genética. Esto ya viene dado hasta en el tiempo antiguo, en el caso de Noé, donde toda carne se había corrompido. Y recuerde, bueno, la tecnología humana ha alcanzado niveles inimaginables, pero quiere decir que la tecnología que existe en el campo espiritual ya desde hace mucho tiempo ya existía todos estos conocimientos, y en el tiempo de Noé nos habla de que toda carne se había corrompido. Entonces ahora vienen tiempos que el mismo Jesucristo dijo también que serían como en los días de Noé. O sea que aquí hay que ver bien claro la profecía. Lo que pasa es que al enemigo, él no va a hacer hasta tanto se le permita y en el tiempo que ya Dios ha predeterminado. Entonces, si buscamos, y yo quiero que usted rápidamente ahí frente a la pantalla de su televisor, usted me acompañe a buscar en el Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 7, ahí se nos habla sobre el caso, ¿verdad?, de los 144,000 sellados, y fuera de tirarle a cualquier persona, es obvio que yo tengo que decir que lo que tiene que ver con la teología, por así decirlo, en el caso de los testigos de Jehová, es algo que ha confundido a la gente por años porque ellos tienen otro tipo de visión fuera de lo que la Biblia quiere realmente decir. Porque en los días de gran tribulación Dios va a levantar a 144,000 sellados, o sea, elegidos de parte de Dios, que la Biblia dice claramente que serán judíos de sangre y dice claramente que serán los días de la gran tribulación. Hello, el mismo apóstol Juan lo describe bien claro allí. No es que son los 144,000 elegidos que dicen los testigos de Jehová, que son los que ellos han dicho que son y que pues son los únicos que supuestamente están preparados para recibir revelación y dar todas esas revistas y folletos que ellos se las pasan repartiendo por allí. El asunto con los testigos de Jehová es que toda esa gente, desde que se fundó esa doctrina, se han venido muriendo y no han sabido qué hacer para que puedan ser sustituidos, porque supuestamente solamente esos 144,000 podían heredar el cielo. Pero la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que serán 144,000 judíos de sangre en los días de gran tribulación, que formarán un avivamiento aquí en la tierra, y específicamente más de forma ahí bien preparada al caso de Israel. Entonces aquí en este capítulo 7 se nos habla, ¿verdad?, sobre el caso de estos 144,000 sellados, y yo quiero que usted me acompañe en el versículo 6 del capítulo 7 del Apocalipsis. Dice: de la tribu de Aser 12,000 sellados, de la tribu de Neftalí 12,000 sellados, y de la tribu de Manasés
12,000 sellados. Lo que pasa es que Manasés no era hijo de Jacob, Manasés era hijo de José. Quiere decir que de la tribu de José van a ser 24,000 elegidos. Si usted busca, la tribu de Dan no sale por ningún lado. Tampoco sale la tribu de Efraín. Pero más comúnmente aquí lo que vemos es que el anticristo va a ser definitivamente originario de la tribu de Dan. Tiene que ser de origen judío, porque los judíos no pueden confiar un tratado de paz a alguien que no sea de su descendencia. Y en este caso el anticristo va a surgir de Europa y va a tener esa descendencia. Antes se decía que el anticristo podía ser ruso o podía ser de origen sirio, pero eso no se puede hacer porque Israel a ninguno de esos dos le va a confiar para que se haga un tratado de paz en donde venga una supuesta paz y seguridad que después va a preceder a la destrucción. O sea, ya hasta ellos mismos conocen que en la profecía habla sobre una guerra de Gog y Magog. Y son bien claros, o sea, aquí somos claros, son dos guerras de Gog y Magog. Es la primera luego del arrebatamiento, que sea posiblemente luego del arrebatamiento, y la segunda luego del reinado milenial de Jesucristo. Son dos guerras de Gog y Magog. Yo quiero que usted, pues, rápidamente, vamos a ver aquí, yo quiero que usted me acompañe ahí, vamos a ver unas imágenes bien explicativas sobre, pues, lo que estamos hablando acá y, pues, no es que, pues, como dicen muchos, y muchos tratan de interpretar de acuerdo a, pues, lo que dice en el Apocalipsis, que supuestamente ya los jinetes del Apocalipsis llevan tiempo cabalgando. Yo no puedo decir eso porque es que lo que pasa es que la revelación viene a ser en los días de gran tribulación, no en los principios de dolores. Y lo primero que ve el apóstol Juan, cuando los sellos, pues, son rotos, hay unos jinetes, el primero es un jinete en un caballo blanco cabalgando con un arco sin flechas, tipo como de rendición. Esto no tiene que ver nada con el Señor Jesucristo, sino que sencillamente tiene que ver con el surgimiento de este ser, al cual, pues, la Biblia llama el anticristo. Este ser se va a levantar y, pues, va a causar estrago. Entonces, de lo que vemos ahí frente a la pantalla de su televisor, es lo que nos dice un poco de la visión, y esto es bien importante explicarlo, de la visión general del Apocalipsis, porque a veces, pues, la gente se confunde un poco. O sea, ahí vemos todos los juicios que habla el Apocalipsis, divididos en los sellos, divididos en las trompetas y divididos en las copas de la ira. O sea, lo que vemos en el estudio cuidadoso nos muestra, y ya lo hemos dicho antes, pero lo queremos repetir hoy en nuestro programa, es que las visiones de los sellos, las trompetas y las copas de la ira ocurren de forma simultánea, y a veces los efectos, o sea, descritos por los sellos, trompetas y copas son, podemos decir, casi idénticos. Por ejemplo, se nos dice que cuando se abre el sexto sello, un gran terremoto mueve las islas de su lugar. También cuando suena la séptima trompeta dice que hay un gran terremoto, y también sobre la séptima copa de la ira dice que un gran temblor de tierra. O sea, hay un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres estuvieron o han estado sobre la tierra. Y como consecuencia de ese terremoto, la Biblia dice que toda isla huyó. O sea, durante este periodo final ocurren otros terremotos durante el tiempo final. Es obvio, inclusive están sucediendo en estos principios de dolores. Pero obviamente lo que acabo de leer y lo que vemos en la palabra no es que son 3 terremotos diferentes donde las islas son removidas 3 veces, sino que son 3 descripciones distintas de un mismo terremoto, el cual toma lugar años después del arrebatamiento y a la final de la gran tribulación en el último día. O sea, el énfasis está en que Dios ha de remover la tierra de su lugar durante el día del Señor. O sea que son los mismos juicios, casi idénticos allí, descritos de manera diferente, y por lo menos eso es hasta donde Dios revela. Yo no puedo decir que van a haber más cosas porque la Biblia no lo dice, pero puede que sí. Entonces, yo quiero que usted, ¿verdad?, me acompañe a leer en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor, relacionado a lo que nos dice sobre el misterio de iniquidad. Yo quiero que usted me acompañe en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a leer desde los versículos 1 al 12. 2 de Tesalonicenses,
capítulo 1, versículos 1 al 12 relacionado a todo esto. Y pues obviamente tiene que ver con lo del arrebatamiento de la iglesia, una profecía que podemos decir que es la espina dorsal de la historia de la iglesia. Pero yo quiero que usted me acompañe por acá. Mire lo que dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3 ahí nos dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2 de Tesalonicenses, que podemos leer allí. Miren lo que dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado e hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Lo impresionante aquí es que la Biblia una y otra vez recalca y dice la misma revelación profética. Aquí es el apóstol Pablo, pero vemos la concordancia, la misma revelación profética que nos da el Señor, y esto por medio de la misma forma visible de Dios que fue Jesucristo, que nos recuerda un tiempo en el pasado duro en la historia de Israel, con un tirano de nombre Antíoco Epífanes que les profanó el templo. Y el Señor Jesucristo habla sobre la abominación desoladora, refiriéndose a ese hecho, pero también como que demostrando que ese hecho de alguna forma se repetirá en un futuro. Entonces, en este caso, esto viene a ser también, bueno, será, yo en este caso, con el anticristo. O sea, viene una abominación desoladora. Si Jesucristo ya había profetizado que del segundo templo no quedaría piedra sobre piedra, lo cual obviamente se cumplió, pues quiere decir que aquí Jesucristo está hablando de lo que iba a ser en el tercer templo judío, y lo mismo le he revelado a lo que estamos leyendo aquí con el caso del apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. Entonces lo que vemos es, bueno, en esta manifestación, mientras el anticristo se tarda en su levantamiento, va a venir una gran apostasía, y eso es una gran negación de la fe. No es que el pastor predique sin corbata, no es que al pastor se le cayó la pollina, no es que se le movió el pelo del lado, ni son esas pequeñeces, no, eso no es apostasía. Apostasía es aquello que quebranta y habla todo aquello contrario a la fe, y una gran apostasía es decir que no hay arrebatamiento de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora está hablando qué es lo que pasa, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. O sea, hay algo que está deteniendo y que por mucho tiempo ha detenido la manifestación del anticristo. Pues obviamente tenía que nacer en algún tiempo en el cual el mismo enemigo sabe que sería pues obviamente un tiempo cercano al arrebatamiento, mientras quizás ya en nuestro tiempo quizás haya nacido o está en algún lugar esperando a ser levantado. Hay algo que lo detiene. Mire entonces, hasta que a su vez ese algo pues se ha quitado de en medio. Versículo 8 dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envió un poder engañoso para que crean en la mentira. Mire lo que dice, terrible: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron con la injusticia. O sea, podemos ver aquí, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está impidiendo la manifestación del anticristo? O sea, el apóstol Pablo, cuando hablaba siendo inspirado por el Espíritu Santo, pues obviamente estaba siendo inspirado por el mismo Espíritu de Dios. Era necesario que para que el evangelio del cristianismo se expandiera, Dios mismo viviera en nosotros, porque por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Por eso la Biblia declara bien claro, de forma bien específica, que somos siervos inútiles. Y si en esta dispensación, la dispensación de la gracia, aquel
que está impidiendo la manifestación del anticristo será quitado del medio, si esa unción de parte de Dios que ha sido dada en esta dispensación está sobre nosotros, pues entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el que está en nosotros es quitado del medio, nosotros nos vamos con él. La Biblia es clara. Mire lo que vamos a leer, ¿verdad? Aquí en el caso de Lucas 17, que nos dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Claramente las profecías no van a hablarse de forma corrida y de forma específica para que sean bien entendibles para todo aquel que la pueda leer. Por eso es que para esto no puede ser con fuerzas humanas y tiene que ser creyendo en las promesas de Dios. Yo puedo explicarle a usted la Biblia muchas cosas que quizás de momento no entendamos, pero el asunto es que inicialmente hay que creer en Dios entendiéndole sin uso de razón. Por eso es que el Señor ha permitido, ¿verdad?, esto de las traducciones a los diferentes idiomas y todo lo que vemos hoy en día. O sea, inicialmente creemos, no entendemos de momento, pero como hemos creído, sencillamente averiguamos y ya entonces nosotros pues podemos llevar a cabo a entender la respuesta. Porque el caso es que la Biblia no fue escrita originalmente en español, y el asunto con el español es que el español es una lengua romance, y los traductores trataron de, pues en las traducciones, de que fuera lo más exacto posible para que nosotros lo pudiéramos entender, pero hay palabras y hay definiciones y cositas que si nosotros nos adentramos en la profundidad bíblica y pues un poco más en la teología, podemos entender lo que viene del lenguaje original, de lo que Dios específicamente está tratando de decir ahí. Por lo menos en Lucas capítulo 17, del versículo 24 en adelante, vemos ahí lo que habla Jesucristo sobre estas profecías. Dice: pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación, o sea, él. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían y compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será en el día, o sea, en que el Hijo del Hombre se manifieste. Parece que hay una mezcla profética en lo que dice Jesucristo relacionado, ¿verdad?, a lo que viene, pero en esta mezcla profética, claramente en el lenguaje profético, se puede entender que también habla del arrebatamiento. Dice: en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlo, y el que esté en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida la salvará. Aquí parece seguir dando confirmación a esto de la abominación desoladora. Dice: os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Claramente ya en este caso está hablando sobre el arrebatamiento, porque ¿de qué otra cosa va a hablar? Mire, y por si acaso él dice: dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y ahora viene un versículo el cual muchos no pueden entender, y al demás muchos se lo preguntan. Mire, dice el versículo 37, Lucas 17, y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Y entonces ahí es donde nos rascamos la cabeza y quizás, ¿verdad?, ahí nos preguntamos, pero ¿qué quería decir el Señor como que donde estuviera el cuerpo, pues así, o allí se juntarán, ¿verdad?, el caso de las águilas? Bueno, lo cierto es que al escuchar las impresionantes palabras de Jesús, pues en este caso de la gran división, los discípulos se asustaron y preguntaron, o sea, ¿dónde, Señor? O sea, eso les había parecido terrible, que también pues el caso del pueblo de Israel sería juzgado. Y las siguientes imágenes pues que tenemos aquí en nuestro programa y que ya hemos mostrado, vamos a verlas, pues nos revelan un poco de lo hermoso que será el evento del arrebatamiento. ¿Qué es lo que quiere decir eso de que,
o sea, respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Por lo menos esta traducción confunde un poco, pero si se ve en la traducción de la Nueva Versión Internacional, no suena tan extraño porque dice así, respondiendo ellos le dijeron, ¿dónde, Señor? Y él les dijo, donde esté el cuerpo, ahí también se juntarán los buitres. O sea, es lo que dice en la palabra del Señor bien claro, cuando Jesucristo les explicaba, ¿verdad?, el caso, ¿verdad?, a los discípulos. O sea, que es un poco más comprensible y este pequeño cambio hace que todo esto sea un poco más, pues, entendible, pues, según aparecen los originales, el Señor Jesucristo no se refiere a las águilas tal y como nosotros las conocemos, sino al buitre negro o al buitre monje de aquellas latitudes. O sea, un animal que, pues, podemos decir es como se diría en algunos lugares, carroñero. Dicho sea de paso, que esto pues cobra sentido cuando se lee el versículo en su contexto, pues obviamente el pensamiento básico que Jesucristo transmite referente al arrebatamiento es el siguiente, o sea, quien espiritualmente pertenece por completo a Él, quien tiene su espíritu y su vida, o sea, en el arrebatamiento será llevado. Toda persona será dejada atrás allí donde está. Puede seguir durmiendo o moliendo en su molino o continuar en su trabajo del campo en confianza, porque la realidad es que nunca le interesó. Entonces, como veníamos explicando, al escuchar las impresionantes palabras de Jesús de la gran división, los discípulos asustados preguntan, Señor, ¿dónde? O sea, eso les había parecido terrible, pues en este caso, pues ya que el pueblo israelí sería juzgado y dividido de esta manera de casa en casa. Entonces, Jesús contesta usando un dicho, donde está el cadáver, allí también se juntan los buitres. O sea, le estamos explicando en su contexto lo que el versículo trata de decir y lo que Jesucristo trataba de transmitir aquí. O sea, esto significa algo así, mire, tan rápido como los buitres están en condición de darse cuenta dónde está el cadáver para juntarse allí, con la misma rapidez vendrá el juicio de la división. Este dicho de los buitres que se juntan allí donde hay algo de putrefacción, también se repite varias veces en el Antiguo Testamento, en el caso de Ezequiel, Habacuc, Oseas y Job. Por eso Jesucristo, muchos que no lo aceptan, sí reconocen que fue un profeta. El asunto de lo que yo no me explico es, bueno, reconocen que Jesucristo era un profeta, pero no reconocen que era el Hijo de Dios y el profeta no puede mentir. Y él siempre que le decían, ¿eres tú el Hijo de Dios? Él decía, yo soy. Entonces, pues, es una imagen de la necesidad. Lo que él transmite es una imagen de la necesidad, la inevitabilidad y la omnipresencia del juicio. O sea, los buitres a grandes distancias huelen y ven los cuerpos muertos que les sirven de comida. Los buitres son la imagen del agente ejecutivo del juicio que quitan lo podrido. O sea, lo que Cristo dice es que la sentencia proverbial del cadáver y de los buitres que lo devora expresa este pensamiento que él transmite. O sea, allí cuando el mundo esté listo para el juicio, allí el juicio se presentará con tanta seguridad como los buitres se presentan donde hay un cadáver. Terrible la palabra que nuestro Señor dijo allí. Pero el Señor no andaba con rodeo y decía toda la verdad. Y la Biblia siempre usted le va a decir toda la verdad. Que la quieran acomodar, bueno, esa es otra cosa. Y entonces el evento del arrebatamiento es un evento que viene y sencillamente nadie lo puede impedir. Viene el arrebatamiento de la iglesia, Jesucristo mismo, pues obviamente de forma bien profética, simbólica, viene y lo anuncia que este arrebatamiento de la iglesia venía. Y de que viene, pues todos conocemos que viene. De las imágenes que pues obviamente podemos ver ahí que no son en nada comparativa a lo que realmente será. Ahora, referente, ¿verdad?, al caso del anticristo, el apóstol Juan lo ve de una forma simbólica bien representativa que surge pues precisamente desde el mar. O sea, surge el anticristo del mismo mar y se le ve de una forma
bien representativa y bien simbólica. No es que serán bestias literales, o sea, sino que es una representación de forma simbólica, como también el mismo profeta Daniel lo vio, del surgimiento del ser más maligno, más perverso, que jamás se levantará sobre la faz de la tierra, y que además de esto tendrá una sabiduría que no parecerá humana. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, el apóstol Juan habla de su visión. Dice: me paré sobre la arena de la mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Los cuernos representan autoridad. En el caso de la imagen de Daniel, él al final de los dedos de los pies de la imagen de Nabucodonosor veía representativo, obviamente en la interpretación que antes ya pues hablamos, 10 imperios, o sea, 10 naciones que iban a levantarse juntas y unidas como un imperio final. Aquí entonces el apóstol Juan ve pues 10 cuernos representados en una bestia, y esos cuernos representan autoridad, o sea, 10 naciones. Dice, y en sus cuernos 10 diademas, o sea, majestad terrenal corrupta. Dice, sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Ese es el anticristo. 7 cabezas. Las 7 cabezas son una representación de una falsa plenitud y perfección, porque el número 7 pues representa plenitud y perfección en el campo divino. Ahora pues el enemigo como imitador, a través de este ser, el anticristo, que surge del mar, y mire, el simbolismo que significa que sube del mar, es que es la humanidad en toda su agitación social, política y económica. O sea, este es el caso del anticristo, una falsa plenitud de perfección de gobierno, con 10 países y con una majestad terrenal corrupta, y podemos decir también que va a ser muy degenerada. Versículo 2 nos da una clave: la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón, que es tipo del enemigo, Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad. O sea, parece ser como las bestias, ya en este caso toda mezclada, de las bestias representativas de los imperios que había visto ya años atrás el profeta Daniel, que pues en este caso pues representaban cada imperio que se iba a levantar, que para aquel tiempo ni existían. Cuando a Daniel se le reveló esto, pues existía solamente el imperio babilonio. Entonces, pues en este caso lo que podemos ver aquí, pues es que el imperio que va a surgir va a ser como una mezcla de todos los imperios anteriores, pues obviamente representado en este ser, que la palabra llama el anticristo, una persona que va a tener un poder de convencimiento y va a tener, ¿verdad?, una elocuencia, una capacidad del habla, del raciocinio, de sabiduría, que no va a ser algo que pudiera parecer como que fuera algo natural, va a parecer más bien como que, pues obviamente, como que no fuera humano, y pues se va a ganar a la gente, y ese va a ser el juicio que va a caer sobre la tierra, el levantamiento pues obviamente de este ser. Entonces, ahí podemos ver una imagen en la cual pues se trata de explicar este evento profético sobre el caso pues obviamente de lo que dice el Apocalipsis, siguiendo pues la lógica divina en lo que se le reveló al apóstol Juan, y podemos ver el dragón tipo de Satanás y otra bestia. Fíjese, esa que acabamos de mencionar surge del mar, pero no es la única que surge. Apocalipsis 13 nos dice que hay una que surge de la tierra, o sea, de Jerusalén mismo. Entonces van a ser dos líderes, uno religioso y otro político, que van a ser los guantes mismos del enemigo, y el líder religioso, esa bestia representativa que ahora es, mire la diferencia, con 2 cuernos, o sea, 2 autoridades en las cuales es representada. La bestia política, que es el anticristo, surge con esas 10 naciones, pero la bestia religiosa surge con 2 cositas que la representan y que están tomando fuerza. Yo creo que no son otra cosa, esos 2 cuernos, que el ecumenismo, que va a unir a todas las religiones, y la nueva era, que va a tomar fuerza dentro de del comunismo, influenciando a todas las religiones para hacer una religión universal.
y precisamente llevando al final que este falso profeta promueva la adoración al anticristo, y este falso profeta va a tener una corrompida unción que parecería como que ser la unción de Elías, que va a hacer descender fuego del cielo, así engañará mucho. Y en el pueblo de Israel se esperaba que viniera Elías, en los tiempos pues obviamente en los que estaba Jesucristo. Jesucristo pues habló claramente sobre el caso del apóstol Juan, afirmando que él era Elías, pero referente al espíritu de Elías que estaba en Juan el Bautista, como el último de los profetas dados al pueblo de Israel. Ahora este profeta que se va a levantar va a ser un falso profeta que posiblemente reclame, y muchos piensen que sea en el pueblo de Israel, que engaña mucho, que sea la misma encarnación de Elías. Lo que es impactante es que pues el altar del holocausto, en el caso pues obviamente en el pueblo de Israel, el altar del holocausto siempre se esperaba que fuera encendido de una manera sobrenatural. Y el caso del falso profeta, nosotros vemos en el Apocalipsis capítulo 13, verso 13, que él va a tener una cualidad de hacer descender fuego a la tierra delante de los hombres. O sea que el altar del holocausto será encendido de forma sobrenatural por él mismo. Yo pienso que el falso profeta va a tener que ser descendiente de la tribu de Leví. Ese tercer templo judío va a ser el tercer templo en donde pues el anticristo lo va a profanar. Vamos nuevamente a ver las imágenes para que usted vea claro y explicarle ahí de forma rápida. Vamos a pedirle, ¿verdad?, al director rapidito que nos ayude. Bueno, el anticristo, las dos bestias, el falso profeta, el dragón tipo de Satanás. Bueno, ahí están las diferencias. El anticristo tiene 10 cuernos que representan su autoridad. El falso profeta, 2 cuernos que representan su autoridad. El anticristo tiene que ser un judío nacido en Europa de la tribu de Dan. Y el caso del falso profeta, un judío israelí y levita. El anticristo va a tener autoridad mundial después de Satanás, quien le cede todo su poder y su trono y grande autoridad. La Biblia lo dice, o sea, el falso profeta va a ser diferente porque él estará al mando del anticristo. El anticristo va a tener un poder social, militar, político, y el falso profeta un poder religioso y económico. Obviamente el anticristo va a controlar el gobierno mundial, pero el falso profeta va a realizar milagros del anticristo, o sea, milagros delante del anticristo. El anticristo va a tener dominio secular, y el caso del falso profeta en el aspecto, pues podemos decir, religioso. Y el caso del anticristo, él hará que se adore al mismo diablo, al mismo Satanás, y el falso profeta pues obviamente va a ser el que va a darle promoción al anticristo. Esto de la Unión Europea, que es precisamente lo que vemos pues hoy en día, y definitivamente de ahí saldrán las 10 naciones, ahora mismo al momento hay cierta cantidad, pero obviamente va a ser hasta que lleguen 10. Y esos 10 son los que van a ayudar al anticristo en su levantamiento. Como tal, la Unión Europea, con dicha denominación, nació el 1 de enero del 1993 en el Tratado de la Unión Europea o Tratado de Maastricht. Sin embargo, obviamente, lo que podemos decir es que la Unión Europea es sucesora de comunidades europeas que eran 3, la CECA, la CEE y pues la que se llamaba el Euratom o Euratom. La primera comunidad europea pues realmente nació el 18 de abril del 51 y fue la Comunidad Europea del Carbón y del Acero. O sea, el tratado de esta comunidad tiene una vigencia de 50 años, por lo que en el 2001 dejó de existir. Definitivamente pues es algo histórico, porque desde allí todo va a ir dando curso a la llegada del anticristo. Y algo que tiene que pasar definitivamente en todo este desenlace es el caso de la destrucción de Damasco. O sea, si vemos que aún no se ha cumplido, quiere decir que va a ser cercano en los tiempos antes de que se desate la gran tribulación y sucede ese evento histórico de la profanación del tercer templo judío. O sea, la palabra nos habla bien claro, de forma bien claro, que Damasco será destruido. Y lo podemos leer claramente, pues obviamente en la Biblia, en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor.
¿qué es lo que podemos encontrar en la palabra del Señor referente a la destrucción de Damasco? Y le alertamos, pues obviamente Damasco es la capital de Siria. O sea, en los últimos días la Biblia nos dice que una serie de horribles eventos se llevarán a cabo en la tierra de Siria, y uno de estos eventos será la desaparición de Damasco como una de las ciudades de estreno en el mundo, la ciudad más antigua continuamente habitada en el planeta. Damasco ha sido testigo de al menos 5.000 años de historia humana, y algunos historiadores creen que la ciudad se remonta al séptimo milenio antes de Cristo. O sea, de hecho, Pablo estaba camino a Damasco cuando Cristo se le apareció por primera vez a él. Un evento que transformó no solo su vida, sino el curso de la historia humana. Y en un futuro muy cercano, Damasco dejará ser ciudad, pues el profeta Isaías nos habla de un conflicto entre Damasco e Israel, y al hacerlo, él revela ciertas profecías que se han cumplido parcialmente en el pasado. Sin embargo, el cumplimiento final de Isaías 17 permanece en el futuro. Yo lo voy a leer aquí en la santa, bendita y poderosa palabra del Señor. Isaías capítulo 17, versículos 1 al 3, dice: profecía de Damasco, he aquí que Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Las ciudades de Aroer están desamparadas, en majada se convertirán, dormirán allí, y no habrá quien los espante, y cesará el socorro de Efraín y el reino de Damasco, y lo que quede de Siria será como la gloria de los hijos de Israel, dice Jehová de los ejércitos. O sea que este versículo pinta un panorama oscuro. La ciudad de Damasco se convertirá en un montón de ruinas y será totalmente destruida. O sea, es terrible lo que la palabra nos dice, pero yo no puedo decir otra cosa más allá de lo que la profecía habla. Y si el Señor nos las dio, es para que estuviéramos conscientes de los eventos que iban a venir. Si nosotros tenemos la Biblia, es para que nada ni nadie nos engañe. Y es hoy en día, y con la Biblia misma, la gente no quiere leer y se dejan engañar por cualquiera cuando la Biblia es tan clara. Entonces hay gente que tampoco le gusta escuchar estas profecías porque les da miedo. Bueno, hermano, si a usted le da miedo, usted se tiene que afirmar, porque lamentablemente, pues obviamente usted está mal, y la Biblia nos dice que no estaremos aquí. No, pero si no estaremos aquí, ¿para qué hay que hablar de eso? Bueno, porque Dios nos lo dio y hay que obedecer. No podemos dejarnos engañar. El cristiano tiene que estar claro con lo que es la doctrina bíblica. O sea, de acuerdo con estos versículos, las ciudades de Aroer, que se encuentran a la orilla norte del río Arnón, justo al este del Mar Muerto, también estarán desiertas. Sin embargo, el pasaje no dice que estas ciudades también serán destruidas de la misma manera que lo será Damasco. Puede ser que la gente simplemente huyan a estas ciudades por terror. Entonces, yo quiero rápidamente, acompáñenme aquí en los minutitos que nos quedan, vamos a pedirle al director, ¿verdad? Porque esto también no lo podemos dejar pasar en nuestro programa, ¿verdad? Referente a lo que nos llama la atención de este hallazgo que fue encontrado, y lo hemos hablado en otros programas, sobre el Salmo 83, que es encontrado en un pantano en Irlanda, y pues ahí usted lo puede ver como está en el museo, específicamente así fue pues como se encontró, y que precisamente tiene que ver con esta profecía bíblica sobre una plegaria pidiendo la destrucción de los enemigos de Israel. Lo que muchos piensan es que a raíz de la destrucción de Damasco, entonces después venga de forma que no tarde mucho la primera, o sea, la invasión de Gog y Magog, que sería la primera guerra de Gog y Magog. Entonces, pues en el caso de Irlanda, hace un tiempo atrás, creo que pues para el 2011, que desde ese tiempo hemos estado hablando en nuestro programa sobre eso, pues se encuentra precisamente ese hallazgo que muchos catalogaron hasta de milagroso. O sea, un antiguo libro de salmos encontrado en un lodazal irlandés por un trabajador de construcción, y que pues está en el Museo Nacional de Irlanda. O sea, que como que habla de que precisamente ese tiempo se aproxima o que está cerca. O sea, el antiguo salmo trata de una súplica a Dios para que no permita que los enemigos de Israel erradiquen a la nación elegida de Dios. Entonces, en esto luego también menciona un número de los enemigos antiguos de Israel empeñados en su destrucción. Y es impresionante
pues obviamente, porque pues esos mismos enemigos son los que hoy en día están también vigentes. La realidad es que Israel está rodeado por completo de enemigos. Y precisamente ese pueblo tan pequeño es impresionante todo lo que ha resistido. Y es que sencillamente el que está ahí es Dios, porque es que Dios tiene que honrar la palabra que habla y tiene que basarse en los mismos cumplimientos proféticos que Él ha prometido y ningún ser humano va a poder. Entonces, ciertamente podemos decir es algo impresionante y lo que es el levantamiento del anticristo, eso será, la Biblia es clara, inmediatamente después del arrebatamiento. Es necesario que lo que está en el medio que impide que el misterio de iniquidad se manifieste, después se mueva hacia el lado, se quite de en medio. Y no es que el Espíritu Santo se va, Él se queda porque Dios es omnipresente. Lo que pasa es que no va a actuar en la misma forma. Y los que nos vamos a hacer la iglesia, y solo la iglesia tiene la unción en esta dispensación para hollar todo poder del enemigo. Se va a la iglesia, se va la unción de la iglesia, se queda el anticristo ahora, entonces pues obviamente es allí donde se manifiesta. Y dice misterio de iniquidad nos escandaliza, porque si hemos visto la iniquidad y todas las cosas que han sucedido a lo largo de la historia de la humanidad, y todavía la iniquidad es un misterio, lo que viene va a ser candela. Dios les bendiga, Dios les guarde. Soy el evangelista Miguel Sánchez Ávila. Sígase adelante en el Señor y que contamos continuamente con sus oraciones. Hacia adelante siempre.